Hola, ¿qué tal todos ustedes? Bienvenidos. En este video vamos a aprender a utilizar un tester o medidor, como podrán llamarlo ustedes en su país de origen. En mi caso yo voy a utilizar el Total multímetro digital, diferentes tipos de mediciones. Vamos a aprender con la parte introductoria para no abarcar mucho. Es medir, a saber utilizar el voltaje, conocer sus símbolos para evitar que se queme. Voy a sacarlo directamente para no abundar mucho del tema. Tiene sus dos pilas, normal. Aquí lo marqué para batería y batería. Aquí voy a dejar un símbolo, como podrán ver aquí, en esta parte. Ese símbolo es para, se llama para medir baterías. En pocas palabras, su nombre es corriente directa. La corriente directa abarca ese símbolo. Ya la corriente alterna tiene ese símbolo. Y muchos se preguntarán cómo medir una cosa a la otra. Simplemente, de acuerdo al voltaje que usted va a medir, simplemente usted lo mueve. Y aquí va a especificar diferentes puntos. Si el voltaje es de corriente directa, o sea, de una batería, eh, una batería de pila, lo que sea recargable. Aquí lo medimos. Si la amplitud es de una cantidad de 600 voltios, ya eso es una escalada muy en alta. El almacenaje de corriente, usted la utiliza a un máximo. Si es de 200, usted lo mide hacia aquí. Pero para darle más especificación, ambas se pueden utilizar siempre y cuando no exceda más el voltaje de lo normal. Si por ejemplo aquí usted seleccionó 200 voltios y va a medir una batería, una cantidad de batería en serie que contenga por encima de los 200 voltios, eh, es posible que el fusible interno deje de funcionar y se explote, porque tiene también un fusible interno para evitar que la tarjeta interna se queme. Eso es algo muy bueno. Pero para evitar la molestia de desarmar el tester y pueda que y evitar de que tenga algunos daños eh, más o menos físicos, evitemos eso. Vamos a medirlo de la manera más prudente posible. Si en caso mío yo voy a medir una batería, como por ejemplo, voy a sacar una de las que están aquí. Una batería de 1.5 voltios alcalina, simplemente selecciono esos dígitos y aquí tiene una compuertecita bien cómoda para que usted tenga una medición más concreta. Lo podemos hacer así. Este es el lado positivo, como tienes el lado aquí, el lado de omega. Entonces aquí el com, que es la tierra, vamos a decir el negro. Simplemente podemos medirla aquí. El negro va en la parte negativa y aquí en la parte positiva es la parte. Vamos a ver. Aquí dice que mide 1. Porque es nueva la batería, 1.64. ¿Por qué? Porque ya no sobrepasa por los 5 voltios, es decir, por la décima. Si yo quiero algo más concreto, simplemente lo pongo aquí, más específico, y lo mido. Vamos a ver la diferencia de los decimales y simplemente me dice que tiene 1.6 voltios. Esa es la gran diferencia. Si lo quiero, lo puedo medir aquí, no hay ningún problema, siempre y cuando no exceda la cantidad de voltaje almacenado en una batería, no exceda por encima de la numeración para evitar daños colaterales.
y se daña el fusible interno. Entonces, siempre puede ser un poquito más alta. La única diferencia va a ser los dígitos decimales que nos muestra. Vuelvo aquí, lo mido. Y me dice que son 1.6 voltios. Es decir, es 1.5 naturalmente que almacena. Pero como es recientemente nueva, está súper nueva. Es de poco uso. Y aquí, si lo mido aquí, más o menos, vamos a ver cómo nos muestra el dígito. Y me dice que tengo 1.1 voltio. Pero como me lo va a medir con más especificación, más datos, yo lo pongo aquí y aquí me dice el rango decimal, 1.6 voltios, porque está recientemente nueva. Aquí en el voltaje de corriente alterna, porque esa es directa, que es para batería, y esa es alterna. Hay que tener en cuenta dos cosas. Si por ejemplo yo voy a medir el voltaje de casa en un enchufe, cuánto me está consumiendo directamente un apartamento, una casa o mi habitación, el voltaje en un toma corriente, es preferible tomar esta cantidad de los 200 voltios. Es lo más normal. Aunque en mi caso yo consumo 125 voltios en la casa, puedo medir aquí en los 100 voltios. Tomando en cuenta de que esos 100 voltios me va a especificar cuánto estoy consumiendo. Vamos a hacer una muestra. Yo voy a traer el enchufe. Bien, entonces, como podrán ver, ya yo ahora eh, coloqué la extensión para medir el voltaje que estoy consumiendo. Ese es el cable de la computadora y ese es el cable de la iluminación, del foco. Vamos a medir cuánto directamente me entra directamente en mi casa, cuánto voltaje. Recuerden tomar en cuenta la especificación de la corriente alterna. En mi caso, me llevo el símbolo. No es preferible tomarlo en cuenta en ese lado, porque eso es para batería. Aquí es que debe ser. Lo voy a medir. Y es bueno tomar que los polos, el más alto es el positivo y el más pequeño es el negativo. Aunque pueda diferenciar porque el voltaje como trabaja como un símbolo de amperaje, en vatios podemos decir, se traslada la corriente de una a la otra, cruza de un lado a otro, eso es así. Y eso más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a medir lo que es lo importante. Pongo el enchufe aquí y lo mido. 112 voltios estoy consumiendo. Eso es algo para mostrarlo. Puedo inclusive cambiarlo y no hay problema. También me lo dice 112 voltios, 111 voltios. Eso es lo que yo estoy consumiendo hasta el momento. Ya esto, para medidas como medir resistencias de acuerdo a los kilos y los ohmios, la cantidad de ohmios, 200, 2 millones, 200, 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2K. Ya eso más adelante lo vamos a especificar en la siguiente sección. Aquí, para saber si el circuito tiene escape, me explico, eso para saber si los cables están rotos y si eh, los medios de guías de cable están totalmente conectados bien
y eso es bueno para saber si hay escape. Ya eso también más adelante lo vamos a saber. Finalmente, si en caso, algo muy importante, algo que tiene esta función, si yo quiero, por ejemplo, observar eh, la parte de mi iluminación, simplemente puedo apagar esto, por ejemplo, y ustedes van a ver, tengo la facilidad de visualizar mi, mi voltaje a nivel de la iluminación interna. Voy a eliminar otra vez. Ven lo chulo de este test. Ya esa es la parte básica que podemos mostrar en este video. Y seguimos en la siguiente clase, podemos decir.